¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast que hemos denominado No más violencia en el pololeo, que cuenta con el respaldo económico, con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno y también cuenta con el respaldo de los recursos entregados por el Gobierno Regional de Valparaíso y que también cuenta con el respaldo del Café Conversare, que nos ha entregado sus lindas dependencias aquí en la calle Prat de Valparaíso para poder instalarnos aquí, conversar, transmitir, grabar y establecer este punto de diálogo sobre una temática que resulta muy importante, muy relevante, muy habitual, pero poco conversada a nivel de plataformas y medios en general. Para profundizar sobre esto tenemos una importante invitada, estamos con, y lo voy a leer tal cual, Yubitsa Paz Reyes Donoso. Ella es doctora en psicología, secretaria académica del programa vespertino de psicología en la Universidad Andrés Bello, en la sede de Viña del Mar. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Germán, a ti por la invitación, por el espacio que estás generando. Me parece muy relevante toda tu trayectoria que has tenido, ¿cierto?, aquí en la región y que todos te conocemos, ¿cierto? Dedicarte a generar un espacio para hablar de estos temas que, como tú lo señalaste, son tan poco abordados. Bueno, y abordémoslo, precisamente metámonos de lleno. A ver, la pregunta básica, la pregunta del millón, ¿por qué? ¿Por qué nos está pasando esto como sociedad, en donde algo que tiene que ver con los sentimientos más nobles y hermosos, como es el amor, se transforma en el ejercicio de violencia, que después la vemos encadenada a cosas mucho más graves a futuro? Pero ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué está pasando con las generaciones más jóvenes también? Estadísticamente parece que los números andan muy malos en esa línea. Claro, así es. Mira, yo pienso, mi punto de vista, ¿cierto?, es que existe el amor, ¿sí? El amor existe como un sentimiento, todos en el momento, todos sentimos amor, nacemos muchas veces por amor, ¿cierto? Recibimos el amor de nuestras familias y luego cuando andamos, ¿cierto?, estamos en la adolescencia, buscamos el amor, ¿no? Y el pololeo es un periodo exploratorio de búsqueda, ¿sí? Pero cuando las personas tienen su autoestima baja, ¿no?, cuando las personas están con sentimientos negativos, cuando las personas no han sentido el amor, no se han sentido amadas, ¿sí?, puede que encuentren parejas por motivos de complementariedad, ¿cierto?, que no son necesariamente el amor. Y allí, cuando hablamos de violencia en el pololeo, no hablamos de relaciones de amor, hablamos de relaciones de poder y de control, ¿sí? ¿Por qué? Porque usualmente lo que se empieza a dar es una dinámica que uno cree que es amor, pero en realidad, ¿cierto?, son dinámicas de poder y de control que vienen a veces que hay como técnicas, ¿no? Técnicas que se describen, por ejemplo, cuando se establecen relaciones con personas con trastorno de personalidad, por ejemplo, narcisistas, ¿no? Yeah. Que tienen técnicas que se llama como el love bombing, que es como que al inicio de la relación pueden ser personas muy aduladoras, adorable y adoradora, perfectas, ¿no? Se acomodan a todo lo que tú necesitas del amor, te hacen preguntas estratégicas para saber qué es lo que tú necesitas del amor y ellos te lo dan. Y uno dice, qué increíble, esta persona es perfecta. Sin embargo, detrás de eso hay una manipulación, detrás de eso hay una intención de poder y de control, que muchas veces, si nosotros no tenemos los niveles de autoestima, no hemos estado dentro de dinámicas de amor sana, o simplemente estamos pasando por momentos de debilidad emocional, podemos caer en esto, ¿sí? Perdona que lo pregunte de una forma tan explícita, ¿eso es consciente o inconsciente por parte del narcisista, en términos generales, de que tome ese tipo de comportamientos con una potencial pareja? Claro, a ver, yo creo que hay varios niveles, ¿sí? El primero, voy a hacer esto, voy a preguntar. Claro. Es que hay distintos niveles. Por ejemplo, cuando hablamos de narcisismo, estamos hablando, puede ser un trastorno de personalidad narcisista, ¿ya? Que los trastornos de personalidad son algo estable, permanente, que no cambian, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de, muchas veces ese grado de trastorno de personalidad narcisista está potenciado por otra cosa, que es la perversión de una persona perversa. Yeah. Y a veces también se ve potenciado por un grado de psicopatía. Churra. Pero también tenemos un nivel no tan peligroso como eso, ¿no?, sino que también tenemos las conductas narcisistas, ¿sí? Yeah. Que usualmente hablamos de conducta narcisista cuando las personas, ¿cierto?, exacerban el amor propio, ¿sí? Pero la conducta narcisista no necesariamente deviene en violencia, ¿sí? Pero el trastorno de personalidad narcisista sí. Y ahí es donde nosotros podemos encontrarnos con esta personalidad que a veces disfruta haciendo sufrir al otro. Porque esa es la violencia, ¿no? Cuando nosotros manipulamos, menoscabamos, dañamos al otro. Y eso alimenta cierto tipo de personalidades, como lo es la personalidad narcisista. Perdón que sea tan directo, pero esto está alimentado habitualmente por las redes sociales. Es cosa de que te des una vuelta por un reel de Instagram y te das cuenta que la mayoría de las recomendaciones en torno a relaciones de pareja están vinculadas al control,
al tratar al otro como si fuese un bonsái, digo yo. Exacto. Ve, bonito, pero al borde de la muerte permanentemente, entonces, en términos figurados. Exacto. Entonces, como que está validada ese tipo de comportamiento en donde yo te tengo allí, pero no me decido por ti, pero te tengo aquí, o puedo tenerte acá, y yo... Es bien feo esto al final de cuentas, porque el poder de las redes es poderosísimo, valga la redundancia, especialmente las generaciones más jóvenes que están en este proceso exploratorio que tú bien dices, y que están consumiendo esta información y que la están transformando como una forma válida de relacionarse con los otros, con sus potenciales parejas, incluso con su entorno en general. Claro, Germán, ahora que tú mencionas el tema de las redes sociales, nosotros estamos haciendo con mi estudiante algunas investigaciones sobre las redes sociales y ciertos trastornos o ciertos, no trastornos, sino que síntomas depresivos, de baja autoestima, ansiedad, y hemos encontrado que la literatura es abundante para señalarlos que mientras más horas los adolescentes pasan en redes sociales consumiendo este contenido, ¿cierto?, tienden a tener más conducta ansiosa, más conductas depresivas. Entonces, efectivamente es un paquete completo, ¿sí? Esta adicción a veces que hay a las redes sociales, ¿no?, y este narcisismo que también que se fomenta en las redes sociales de poder promover una apariencia, ¿cierto?, que es falsa, con muchos filtros, aparte de estar consumiendo un contenido que es muy rápido y que es muy fugaz también. Claro. Y aparte de todas las técnicas y los coaches que existen de cómo manipular, de cómo conquistar, de cómo controlar a otros, ¿cierto? 18 técnicas de no sé qué, o ya van como en 10, ahora ya las han simplificado, pero es espantoso, a mí me da vergüenza ajena esa cuestión. Exacto, y eso también a la psicología le preocupa. ¿Por qué? Porque nosotros desde la psicología promovemos el desarrollo psicológico de las personas y muchas veces nos encontramos con profesionales no psicólogos que le tienen la solución a los problemas de la vida de las personas, pero y que son estandarizados, ¿no? Pero volviendo al tema de la violencia y de la violencia en el pololeo, ¿no?, y de toda esta conducta narcisista, ¿no?, más lo que tú acabas de sumar, que son las redes sociales, lamentablemente nuestros jóvenes están expuestos a como una especie de bombardeo de destructores de su psicología y principalmente de su amor propio. Porque si tú te fijas, nosotros recibimos siempre, desde que somos pequeños, una educación para poder cumplir con los estándares sociales, ¿no?, del colegio, del éxito académico, de hacerle caso a tus profesores, de no tener problemas con tus compañeros. Pero tenemos muy poca educación sobre el amor propio. No, ninguna. Sobre los tipos de amor que existen, porque existen más de un tipo de amor, ¿no? Nosotros cuando pensamos yo no tengo amor, estoy pensando que porque yo no tengo pareja yo no tengo amor, pero no estamos mirando el amor que nos rodea, el amor de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestras mascotas, el amor propio, o sea, el amor a Dios, no tengo pareja, no tengo pololo, soy un... Exacto. Y eso se reproduce mucho también en redes sociales. Uno lo ve cómo se fomenta esto de cómo la gente se hace meme y se ríe cuando está soltero, ¿no? De que casi que no tengo amor, nunca nadie me ha amado. Y sin embargo, estamos ciegos. ¿Por qué? Porque no tenemos educación emocional en el amor. Que yo creo que si nosotros nos miramos desde los ojos del amor a nosotros mismos, podemos prevenir un montón de esta violencia, porque uno empieza a tener un radar que ayuda a detectar las conductas que son de manipulación, de control y de daño, ¿no? Porque uno cuando, no sé, si es cierto, tú sabes que cuando a ti te han querido, ¿no?, tú sabes cómo querer. Claro. Y sabes cuando alguien no te está queriendo, lo puedes detectar, ya sea por intuición o por la sabiduría que te dio el amor. Pero claro, estamos muchas veces en una sociedad donde no estamos educándonos en el amor. Es que el amor es una debilidad, pues. Exacto. El amor es una vulnerabilidad. El amor te expone, entre comillas, estoy repitiendo, no es que yo lo esté pensando, yo creo que es todo lo contrario, pero te estoy repitiendo ciertos parámetros que uno observa a todo nivel. Que el amor es una debilidad, es casi, no sé, una preexistencia a esta altura. Sí. Entonces tú eres débil, tú eres manipulable, tú no vas a lograr el éxito, tú no vas a ser el winner o la winner de moda si es que le cedes espacio al amor, porque tienes que ser inflexible, duro, controlador, poderoso, manipulador, agresivo, ser lejano, distante, poco comprometido. Tienes que focalizarte en tus metas y en tus objetivos. Entonces ese es el modelo que nos están vendiendo y que por Dios que está siendo pernicioso para nuestras relaciones interpersonales en todo sentido de la palabra, porque esto ya no solamente
permea nuestro ámbito del pololeo, sino que permea nuestras relaciones laborales, económicas, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones educativas en todo sentido, pues. O sea, yo pienso un profe que no hace con cariño, que no hace con amor su clase, ¿qué está entregando? Letras, números, palabras, dibujos, pero ¿qué está entregando? ¿Qué está transmitiendo? Alguien que no hace con amor su pega, ¿qué está haciendo? Nada. Entonces, yo observo de acuerdo a lo que tú me dices y sumándome a tu carro, que me gustó tu carro, que nos hace falta, al parecer, educación en eso. Pero educarnos desde qué punto, desde qué momento en la vida. ¿Esa es una educación que tiene que quedar en la casa? ¿Tiene que quedar en las aulas? ¿Dónde debe estar esa educación? Muy buena la pregunta, porque en realidad creo yo que es algo muy general, ¿sí? O sea, parte, por lo menos como yo veo las cosas, ¿no? En psicología nosotros vemos que existen los microsistemas, los mesosistemas, los macrosistemas, ¿sí? Y nosotros en nuestro microsistema familiar usualmente nacemos en dinámicas familiares, ¿sí? Y cuando nosotros miramos la historia de nuestros familiares, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, nos vamos a encontrar también con historias muy dolorosas, ¿no? Sí. Nosotros usualmente tendemos a resentir esas historias de dolor que tuvieron nuestros antepasados, ¿sí? Y sin embargo no lo elaboramos, no lo trabajamos, pero lo cargamos. Luego vamos a nuestras comunidades, y en nuestras comunidades también siempre hay dolor. Siempre hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es parte de la vida, ¿sí? Y existe, ¿no? Es un desafío. Es un desafío. Y también en los sistemas más grandes encontramos que también existe el dolor, existe la injusticia, ¿no? Sin embargo, no somos capaces de ver que existe algo más poderoso que todo aquello que es un misterio. Al final, si hablamos de amor, hablamos de un misterio muy grande, ¿no? Podemos remitirnos, ¿cierto?, a escuelas de los misterios, podemos remitirnos a psicología, nos podemos remitir a las religiones, podemos ir a muchos ámbitos hablando del amor. Pero el amor es una fuerza poderosa desde donde tú la mires, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando sientes amor incluso, ¿no?, por tu mascota, por tu trabajo, como tú dices, ¿no? Amor por la belleza en general, ¿no? O, por ejemplo, en tu caso, que es un amor por comunicar, por tu profesión, eso te moviliza, hace que te levantes en las mañanas, ¿no? Pero sin embargo nosotros no lo verbalizamos, no se estudia. Perdón, eso es condenado incluso a amar la pega. Exacto, no, sí. Entonces, trabajólico, está mal. Entonces, trabajólico es otra cosa. Eso ya también es como una adicción. Esa es una adicción, estamos hablando de eso, pero es que la gente tiende a asimilar eso como que no hay que comprometerse con nada, no te pongas la camiseta porque igual te van a echar, que no hagas esto, igual lo vas a pasar mal, eliminemos el sufrimiento, que no hay que sufrir en esta vida. Como que todo tiene que ser Instagram, la vida en Instagram. Claro. Todo bonito, con filtros, agradable, simpático, cortito, musicalizado. Exacto. Y no hay vida dura y pura. Exacto. Incluso, por ejemplo, si uno busca la sabiduría antigua, existe lo que es el camino de la vía media. Sabemos que existe el sufrimiento y existe la felicidad. La gracia es ir por la vía media, pero nosotros queremos irnos solamente por el camino de la felicidad. Y mantenernos allá va a tener un costo. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en esta, lo que se le llama, ¿no? A veces dicen la generación de cristal, porque solamente quieren tener la recompensa, quieren tener los logros, pero no quieren hacer el sacrificio, ¿sí? Entonces, en cambio, uno si va por la vía media, ya sea en el ámbito en lo que uno haga, uno mantiene un equilibrio, ¿no? Yo creo que parte del amor es el equilibrio, porque también, por ejemplo, si tú hablas de una relación de pololeo, donde dice, mira, yo estoy muy enamorada, pero tú no mantienes tu vía media, tu equilibrio, y te entregas completamente a la otra persona, le entregas tu alma a la otra persona, tu corazón a la otra persona, y no sabes la salud mental, porque caras vemos, pero saludos mentales no sabemos, ¿no? Y no sabemos qué es lo que puede hacer esa persona contigo. Entonces tú tienes que mantener tu vía media, ¿no? Tú tienes que mantener tu centro, tu equilibrio, y decir, claro, yo me enamoro, me puedo entregar en el amor, ¿cierto? Porque eso es posible, pero también siempre tengo que cuidar mi autoestima, mi cuidado físico, mi autonomía, mis redes, ¿sí? Tengo que cuidar mi bienestar, porque cuando yo empiezo a ceder, es que ya, él no me deja juntarme con nadie, no me voy a juntar con esta amiga, no voy a ver a mis amigas, no voy a ver a mi mamá, porque incluso, ¿no? La gente que ejerce violencia la puede ejercer, uno de los pasos de la violencia es aislar a la víctima. Claro. Entonces si tú concedes todos esos espacios, ¿cierto?, te queda poco espacio para que haya realmente un cultivo del amor propio, y por tanto sin amor propio no puede haber amor de pareja. Entonces usualmente lo que ocurre en la violencia del pololeo es que el otro te quiere consumir, te quiere controlar, y no se alegra por tus logros, por tu amor propio, por tus redes, por tu gente.
Y entonces, ¿cierto? Comienza toda esta dinámica, ¿no? Que esa es la naturaleza de la persona, al final, si uno es un ser social, pues. Exacto. Si a ti te conocieron en un contexto y ese contexto te lo tienen que respetar en cierta medida, en la medida que tú notas que aporta ese contexto. Entonces, volvamos al tema de cómo trabajarlo, porque estas conversaciones que estamos teniendo no deberían ser, no sé, pienso yo, por lo menos un par de horitas a la semana, una sala de clases, por lo menos. Po. Claro, y no están, claro, no están. Y no están, y ahí tenemos el fenómeno del bullying, tenemos tantas otras cosas más que vienen aparejados precisamente al tema de la violencia en la pareja. Entonces, claro, si el chico le hace bullying a sus compañeros, ¿qué le puede pedir que le haga a quien es su polola o su pololo del momento? Claro. Entonces, estas conversaciones, estos diálogos no existen en el mundo educativo. Y ahora me voy a colgar de un dato que me dio una entrevistada anterior que me indicaba, claro, que los jóvenes desarrollan hasta cierta edad, o sea, recién a cierta edad, esta capacidad como de empatizar, que es pasadito los 20 y tantos años, que es como que antes no lo tienen muy asimilado desde la neurociencia. Entonces yo digo, no están preparados para conversarlo, no es el momento. ¿Cuándo lo conversamos al final de cuentas? ¿Cuándo lo ven? Porque lo que se está construyendo en esta adolescencia, para adolescencia, más los chicos están poniendo cada vez más jóvenes, es lo que va a marcar tu camino al futuro al final de cuentas. Claro. Sí, a ver, desde la psicología nosotros, como tú mencionaste, nosotros somos seres sociales. Tú dijiste somos seres sociales, pero también somos seres biológicamente emocionales, eso lo dijo Humberto Maturana, ¿sí? Gran científico chileno, ¿sí? Y nosotros, al ser seres emocionales, lo que nos distingue de otros seres vivos es que podemos emocionar. Claro. ¿Ya? Y en esa emoción, ¿cierto? La primera emoción y la más poderosa de todas es el amor. Como no nos educamos en el amor, ¿cierto? Y no tenemos esta educación emocional, sino que tenemos una educación cognitiva que apunta al desarrollo de nuestras capacidades cognitivas, y también tenemos una educación social que en el fondo nos educa para adaptarnos a la sociedad. Claro, en esas partes nosotros estamos muy bien, ¿no? Casi todos aquí en Chile estamos educados, tenemos buenos estudios, ¿no? Instruidos, sí. Y también, usualmente en Chile nosotros respetamos las normas, ¿cierto? Es un país relativamente estable, un país que a nivel de Latinoamérica es un país ordenado, ¿cierto? Pero en los aspectos emocionales nosotros tenemos grandes necesidades de salud mental, ¿no? Nosotros, por ejemplo, incluso después de la pandemia, hoy día los psicólogos tienen mucho trabajo, ¿sí? Tú cuando vas a pedir a un psicólogo, muchos de ellos están muy ocupados, ¿cierto? Y hay una alta demanda, ¿cierto?, por servicios psicológicos, y eso también es una señal muy positiva porque la gente está tomando conciencia de que necesita educarse emocionalmente. No, y que hay cosas que no la pueden manejar solo. Exacto. Eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo también, ¿cierto?, nosotros las terapias tienen distintos objetivos, ¿sí? Pero usualmente la terapia tiene un sentido clínico, ¿no?, que es curar o sanar, ¿cierto?, un síntoma, ¿no? Pero también, ¿cierto?, la psicología hace prevención, la psicología hace psicoeducación, ¿cierto? Y en el fondo nosotros desde esos distintos lugares, ¿cierto?, tenemos herramientas, pero claro, los espacios, ¿dónde?, ¿cierto? Los espacios sociales, ¿dónde? Hoy día los psicólogos se están integrando en todas partes, ¿sí? Los psicólogos están integrándose en los colegios, en las empresas, ¿cierto? Están integrándose en las organizaciones, en las comunidades, en programas sociales, ¿sí? Y por tanto, ¿cierto?, la psicología está siendo masificada, ¿sí? Tú sabes que en Chile existen 49 universidades que imparten la carrera de psicología, en esta región hay 11, ¿sí? Y cada año egresan muchos psicólogos. Y así todos estamos con falta de horas. Exacto. ¿Por qué? Porque también no solamente es un tema de profesión, sino que también tiene que haber un cambio social, ¿no? Y yo creo que ahí se viene un desafío muy difícil para nosotros como sociedad. ¿Por qué? Porque en el fondo la educación en el amor tiene que provenir desde un corazón amoroso, y tiene que provenir también desde una educación amorosa que tiene que provenir de la casa, y desde la casa al colegio, y del colegio a la dinámica. Por el entorno social que uno tiene, o sea, un profe que te va a educar en el amor, que viene arriba de una micro 3 horas con el cuello torcido, que viene los porrazos para allá para acá, de un entorno en donde tu economía financiera está siempre en el límite de no alcanzar. Es bien complejo, perdón que lo diga con tanta brutalidad, pero así es. No es fácil. Es que ahí están los desafíos. A mí me cuesta de partida. Así, a todos nos cuesta. Hay a mí cierta época también en el me cuesta. mes que el amor se me acaba, se me acaba la vida, se me acaba todo. Entonces digo, ¿cómo voy a transmitir eso si ya no hay cómo? O sea... Claro, pero tú te das cuenta que de repente cuando uno tiene, por ejemplo, como el ejemplo que tú das, ¿no? Uno está cansado, ¿no? Está agotado, y de repente alguien te pregunta algo y tú respondes de manera violenta, ¿no? Una pachota. Exacto. Y allí, ¿cierto? Nosotros decimos, oye, ¿qué tiene que ver yo te grité a ti, pero qué tiene que ver esto con la violencia en el pololeo? Claro, todas las violencias vienen encadenadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la violencia genera más violencia, eso lo sabemos, ¿sí?
Y, por ejemplo, nosotros ahora llegar acá, ¿cierto? Nosotros llegamos en un transporte, ¿cierto? Y si hay taco, nosotros empezamos con los bocinazos, ¿cierto? Y con el estrés, y efectivamente estamos siempre sometidos a esta prueba, que es ver nuestra paciencia y nuestra capacidad, ¿cierto?, de resistir a la violencia. Y no es fácil. Entonces, imagínate tú que la adolescencia es un periodo que es complejo, que es exploratorio, que es un periodo lleno de cambios, también un periodo muy estigmatizado, ¿no? Donde los papás siempre están diciendo, total, este es adolescente, y en general nosotros todos pensamos muy mal de los adolescentes, ¿no? Y entonces, en esa exploración, de repente, de sentirse rechazado, de sentirse que están en cambios, los pololos, ¿cierto?, se encuentran dos personas incompletas. Y el otro la completa, y muchas veces se completan en sus contenidos depresivos, ¿cierto? Se complementan en sus ideas. Incrementan su zona de confort depresiva. Exacto. O su violencia mutua, porque también hay dinámicas mutuas de violencia, y por tanto, ¿cierto?, se pueden potenciar aquellos aspectos que no son virtuosos, sino que son estos círculos viciosos, ¿no? Entonces, por tanto, ¿cierto?, esto de la violencia en el pololeo es una responsabilidad social. No es algo que nosotros podamos mirar, ¿cierto?, y apuntar con el dedo, ¿cierto?, a los jóvenes, ¿cierto?, sino que es una responsabilidad social de cuidado en general, que nosotros creemos, ¿cierto?, y queremos, ¿cierto?, en utopía, ¿cierto?, que seamos una sociedad de cuidado, ¿no? Sin embargo, estamos todavía, ¿cierto?, luchando, como tú dices, con los avatares cotidianos de la vida. Con nuestra propia hay una violencia. palabra que tú utilizaste recién y que me lleva, tú hablaste de la utopía. Pero si uno analiza el discurso social general de las generaciones más jóvenes, ellos están mucho más vinculados a este tipo de cosas en su hablar, en su decir, en su pensar, en su interrelacionarse. Pero la estadística es media brutal en sentido contrario, porque hay un altísimo porcentaje de personas jóvenes, adolescentes, preadolescentes, que están ejerciendo violencias tanto más descarnadas de las que ejercen incluso generaciones más adultas, que no sé si son más adultas o no al final de cuentas, pero a mí eso es lo que me preocupa tremendamente, porque estamos generando una sociedad de futuros adultos ya con la violencia internalizada a todo nivel, y la expresión en el pololeo es una más nomás de ellas. Claro. A mí eso me preocupa, esa contradicción que hay entre ese discurso público, social, muy bonito, muy simpático, muy agradable, muy llamativo, muy de generación, pero que en paralelo se está construyendo con un comportamiento que no está asociado a esto. Claro, usualmente, ¿cierto?, ocurre esto, ¿no?, que en todos los fenómenos sociales están las luces y las sombras de un mismo fenómeno, ¿sí? Hoy día los chicos a lo mejor tienen mucha más empatía, por ejemplo, por los animales, ¿no? Hacen un amor por los animales, un respeto, ¿cierto?, a los animales, que ha sido un fenómeno, ¿cierto?, que uno puede apreciar, pero muy poco vinculado, ¿cierto?, con sus pares, ¿sí? Claro. No, es que como los pares no me interesan, tengo empatía con mis animales. Pues. Exacto. Entonces, nosotros, ¿cierto?, tenemos un desafío grande, ¿no? Tú, desde el lugar que ocupas como comunicador social, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, yo que trabajo en una universidad desde un rol educador, ¿cierto?, de formación también de profesionales conscientes, pero esto no es una tarea fácil, ¿no? Nosotros, a pesar de que podemos hacer campañas de concientización, nosotros en la universidad, por ejemplo, participamos con CERNAMEC y con una mesa, que es una red de interuniversitaria de prevención contra la violencia de género. Nos encontramos desafiados incluso por nosotros mismos, ¿no? Por nuestros mismos componentes internos que tenemos internalizadas las dinámicas de violencia, naturalizadas, ¿sí? Y por tanto, a veces nosotros, cuando vemos una situación de violencia, incluso podemos llegar a minimalizarla. Muchas gracias. Incluso teniendo la educación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el fondo esto se compone, el mirar la violencia, analizar la violencia, interpretar la violencia, también se compone de nuestras propias experiencias. Es que, perdón, te pongo el ejemplo de la palabra que tú no podías pronunciar, porque yo soy un espíritu colaborativo contigo. Ya. Porque el espíritu colaborativo es básico precisamente para que esto avance. Exacto. Pues yo te hubiese dicho, pero ¿cómo te sabes que la palabra es minimalizarla? ¿Sí o no? Cambia mi dinámica en mi relación contigo, en donde yo te estoy imponiendo una terminología que tú no fuiste capaz de decir porque no tienes las competencias y la herramienta. Fuera. Claro. En cambio, yo te estoy ayudando porque tú no podías. O sea, hay un ejercicio colaborativo en ese sentido. Así no lo hay, en términos Exacto. globales. Claro. Es que la competencia... O sea, en este ambiente los medios menos lo hay todavía. Sí. Terrible. O sea, en la universidad también, por ejemplo, es la colaboración versus la competencia. Nosotros necesitamos que nuestros estudiantes trabajen en equipo. ¿Tú sabes lo difícil que es la colaboración? Sí.
Entonces, es súper, cuando hablamos de violencia en el pololeo, estamos hablando de un fenómeno que se inserta dentro de una sociedad que es algo complejo, ¿sí? Nosotros igual queremos a veces cuando existen en las terapias, por ejemplo, Claro. ya sea terapias individuales, terapias de pareja o terapias grupales, usualmente vamos a los aspectos psicológicos internos de las personas. Pero como tú decías anteriormente, las personas somos seres sociales. Y imitamos las conductas que conocemos. Entonces, si nuestros padres tuvieron dinámicas de violencia, nosotros probablemente la tengamos muy naturalizada y la reproduzcamos inconscientemente. Si nosotros, ¿cierto?, vemos que hay una situación injusta, por ejemplo, de violencia, vemos que a una amiga le están ejerciendo violencia, nosotros también queremos defenderla, violencia contra violencia, ¿no? Claro. Entonces, la violencia es un fenómeno global que es muy difícil de abordar, pero que sin embargo, ¿cierto?, existen muchos movimientos también por la paz, por la no violencia, ¿cierto?, que tratan de hacerse cargo de esto, pero claro, vivimos en un mundo globalizado, Claro. vivimos en un mundo diverso, donde estamos sometidos, ¿cierto?, como tú que incorporaste el tema de las redes sociales, a mucha información de redes sociales, a mucha información que es muy instantánea, ¿no?, y muy irresponsable, ¿sí? Claro. No, cero filtro. Cero Y filtro. además que la gente asume que porque está allí es válido. Exacto. Entonces, por tanto, ¿cierto?, estos pequeños espacios, estos espacios de conversación, estos espacios de preocupación social son oro para nosotros, ¿no? Porque podemos transparentar, conversar y poner en común algo que a todos nos preocupa, ¿no?, que es la violencia. Y la violencia en el pololeo, que podría llegar a manifestarse de unas maneras brutales que todos queremos que eso no suceda, ¿no? Claro. Y sin embargo, nosotros a lo mejor tenemos un desafío grande, esto es difícil, pero al tener estos espacios de conversación que tú estás proponiendo, sembramos una semilla, ¿sí?, de algo, Sí. ¿cierto?, que puede llegar Buena idea. a generar algo más positivo, ¿sí? Se nos acaba el tiempo, hoy estamos, pero se nos pasaron volando los 25 y más minutos. Yo te quiero preguntar fundamentalmente, y finalmente, bueno, tú hablaste sobre lo que está haciendo la universidad, y hacerte la pregunta esa, ¿cómo ustedes focalizan su mirada en el ambiente donde están trabajando? ¿Cómo trabajan para evitar que estas conductas se sigan reproduciendo, incrementando, abordando, trabajando? ¿Cómo lo hacen ahí, desde el punto de vista del lugar donde están ustedes? Por ejemplo, el año pasado nosotros tuvimos un evento crítico en la escuela y lo que hicimos fue convocar al Centro de la Mujer, ¿ya?, de Cernamec, ¿sí?, y ellas nos traen una capacitación porque ellos tienen un programa de prevención de violencia contra las mujeres y ellos forman también monitores como que son agentes de prevención de violencia, ¿sí? Y allí, ¿sabes qué? Increíble cómo la participación de nuestros estudiantes es activa, nuestros estudiantes permanecieron en los talleres y finalmente se certificaron como monitores, ¿sí?, agentes de prevención contra la violencia. Y también, ¿cierto?, nosotros también lo podemos hacer en la sala de clase. Nosotros, por ejemplo, instalamos temáticas de investigación sobre violencia de género, que son temas que a ellos les interesan mucho, y a lo mejor a veces no temas que están relacionados con la violencia, pero sí con las distinciones de género, que eso permite que muchas veces hombres y mujeres puedan ponerse empáticos al mirar investigaciones que hablan sobre las diferencias que existen. Y desde ese lugar, desde el conocimiento, ¿cierto?, también se puede también como hacer pequeñas acciones que son pequeñas semillas que se siembran desde la universidad para formar profesionales con conciencia. Que el dato y el conocimiento matan el mito. Así es, así es. Yubitsa Paz Reyes Donoso, doctor en psicología, secretaria académica del programa vespertino de psicología en la Universidad Andrés Bello en la sede Viña del Mar. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación, Germán. Y nosotros les damos las gracias a ustedes por estar junto a este programa, a este podcast No Más Violencia en el Pololeo, a través de g5noticias.cl, en todas nuestras redes sociales. Programa que cuenta con el financiamiento del Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno, el Consejo Regional de Valparaíso a través del CORE y también obviamente gracias al respaldo de los amigos del Café Conversare, que nos han entregado este espacio para poder ocupar sus dependencias y grabar desde aquí nuestros respectivos programas. Que esté muy bien y nos vemos.